Mi hermano exigió que le diera mi casa porque ahora tenía un bebé. Ahora me llama traidor. La semana pasada, mi hermano Mark apareció en mi casa de la nada, con su recién nacido en un brazo y una carpeta de papeles en el otro. Me dijo que tenía algo importante que discutir. Supuse que necesitaba consejos sobre el bebé o tal vez solo un descanso de ser un padre primerizo. No podía haber estado más equivocado. Justo cuando le ofrecí un café, me interrumpió a mitad de la frase y dijo, ya no necesitas esta casa. Deberías dárnosla. Ahora tenemos un bebé. Al principio me reí. Pensé que era una de sus bromas de mal gusto. Pero su cara era seria. No había chiste. Lo miré esperando que viniera el email, no llegó. Cuando le pregunté de qué hablaba, empezó a relatar una larga explicación sobre cómo él y su esposa, Jessica, apenas llegaban a fin de mes con el apartamento diminuto que tenían. Según él, el casero les había subido el alquiler y ahora con el bebé no lograban cubrirlo. Y, como yo soy soltero y aparentemente estable financieramente, él decidió que yo debía darles la casa. Para que quede claro, la casa me la dejaron mis abuelos cuando murieron un par de años atrás. No es una mansión, pero es mi casa. Crecí yendo allí los veranos. Tenía recuerdos de la vida de mi familia allí. Cuando pasó a mi nombre, invertí casi todos mis ahorros en renovaciones, cambié la cocina, puse suelos nuevos, arreglé la fontanería. No es solo un lugar donde vivo, es mi refugio. Les conté eso, intentando ser calmado. Lo siento, Mark, entiendo que lo pases mal, pero esta casa me la dejaron a mí. Él no escuchó eso. Dijo, no tienes familia. Tienes que pensar en Mark y en el niño. Es lo correcto. Fue entonces cuando Jessica, que según él había estado sentada en el coche, entró y comenzó a intervenir, la familia debe ayudarse mutuamente, bla bla bla. Tenían planes logísticos, cómo redistribuir la casa, cómo me acomodarían en otro lado, incluso me hicieron un presupuesto de cómo nos encajaríamos. ¿Planes? Tenían la desfachatez de decirme que yo podría alquilar un buen piso en otra parte, que solo soy uno, y que sería más práctico que ellos tuvieran la casa para la familia con bebé. Me quedé alucinado. Les dije, claro y seco, esta es mi casa. No la voy a ceder. Entonces todo se torció. Jessica empezó a llorar y juro que me sonó teatral y a soltar frases hechas sobre la compasión, y Mark subió el tono, acusándome de acaparar recursos. No es justo que tengas todo esto mientras nosotros luchamos, dijo. Estuve tan enojado que apenas pude mantener la voz firme. Les pedí que se marcharan. Dejaron en mi mesa la carpeta, lazos de mudanza, presupuestos, una carta ya redactada para la asociación de vecinos informando cambio de propietario. Habían preparado esto como si fuera un hecho consumado. Al día siguiente, la cosa empeoró, mis padres me llamaron, por lo visto, están del lado de Mark. Mi madre me dijo, no necesitas un sitio tan grande, cariño. Mark ahora tiene un bebé, es justo priorizar a la familia. Mi padre añadió, eres soltero, tienes más flexibilidad, ellos no. Intenté explicar lo obvio, que la casa vino en testamento a mi nombre y que la había pagado con mi trabajo y mi esfuerzo, pero fue como hablar contra el viento. Cada no mío lo presentaban como una prueba de insensibilidad. Pensábamos que te habíamos educado mejor, soltó mi madre, con ese tono que te atraviesa. Empecé a dudar de mí mismo. Sería exagerado. Estaría siendo un egoísta cerrado a lo material. Recordé las noches pegado a la pintura, los fines de semana levantando muebles, el tiempo que tardé en ahorrar para las reformas. Fue entonces cuando me di cuenta, esto no va solo de la casa, va de respeto por lo que uno se ha ganado y por los límites personales. Les dije que no, otra vez. Mark se puso furioso, me llamó desalmado, y salió echando fuego. Esa misma noche Jessica colgó en Facebook una publicación dolorida sobre familiares tóxicos que abandonan a los suyos en el momento de necesidad. No me nombró, pero nadie necesitaba un manual para inferir que me refería a mí. Empezaron a llegar mensajes de parientes lejanos con esa mezcla letal de falsa preocupación y juicio. Deberías ayudar, después de todo es la familia. No voy a fingir que no me dolió. Aquella noche me costó dormir. Me volví a leer los mensajes que había recibido, unos amables, pocos, otros condescendientes, muchos con el argumento de siempre, la familia primero, y algún que otro mensaje que directamente me amenazaba con cortar la relación si no ponía de mi parte. Me desperté al día siguiente con una mezcla de rabia y una certeza fría, si no reaccionaba con cabeza, esto se me iba a ir de las manos y probablemente acabaría perdiendo algo más que una casa. Lo primero que hice fue llamar a una abogada que conocía por mi trabajo, una mujer pragmática que no te hace sentimentalismos, y le expliqué todo con calma. Me dijo 3 cosas muy claras en los primeros 5 minutos: no firméis nada, documenta todo y no contestes en caliente en redes. Me recomendó reunir absolutamente todo lo que tuviera, la escritura, el testamento de mis abuelos, facturas de las reformas, cualquier foto / recibo que demostrara la inversión.
También me dijo que hiciera capturas de pantalla de las publicaciones de Jessica, de sus historias, de los mensajes, y sobre todo, de la carpeta que habían dejado. No quiso que tirara nada. Todo sirve, me repitió. Mientras reunía papeles fui viendo con una mezcla de asombro y rabia cómo el asunto escalaba en la esfera pública. Jessica había hecho una publicación larga en Facebook donde hablaba de lo injusto que era que hubiera gente en la familia que no apoyaba a los suyos en los momentos difíciles. La publicación tenía tintes dramáticos y una foto de ella con el bebé con cara de agotada. Los comentarios empezaron a llegar, y, como siempre sucede, la información que sale de contexto se multiplica, llamadas de primos que no veía, tías que me exigían ser razonable, y amigos de infancia que me mandaban mensajes de ánimo. Eso me recordaba que, cuando hay víctimas autoproclamadas, la audiencia a veces toma partido sin preguntar por los hechos. Por eso me concentré en la documentación. La búsqueda fue un ejercicio de arqueología familiar. Fui a la gestoría con la que trabajan mis abuelos y pedí, con la ayuda de la abogada, copia certificada del testamento. Mis manos se cerraron al ver el folio con el nombre y la firma del notario. La casa estaba legada a mi nombre de forma clara. Eso me dio un respiro enorme, pero no me hizo bajar la guardia. Una elegida no impide que alguien intente usurpar por la fuerza o por desgaste emocional. Por eso, cuando mi abogada vio la carpeta que me habían dejado, me aconsejó algo que me pareció duro pero necesario: presentar una denuncia por tentativa de usurpación y por coacción. La policía tomó nota y me pidió que apareciera con todos los documentos. La denuncia tuvo efecto inmediato. La comisaría abrió diligencias preliminares y, por primera vez desde que todo esto empezó, sentí que no estaba solo batallando contra mi sangre. El caso llegó a la mesa del juez que, tras leer la denuncia y los documentos aportados, dictó una orden cautelar que impedía cualquier intento de modificación de titularidad o cambio de cerradura sin autorización judicial. En la práctica, nadie podía mudarse, nadie podía tocar nada, y la casa quedaba protegida por ley hasta que se resolviera el asunto. Eso vino acompañado de otra cosa que me descolocó: la investigación por falsificación. Mi abogada había detectado irregularidades en uno de los papeles que pretendían justificar un supuesto acuerdo familiar, una firma que no parecía mía, y pidió un peritaje caligráfico. Cuando recibimos el dictamen, el perito fue tajante: esa firma no era mía, había indicios claros de trazo ajeno. Al leer el informe supe que había pasado una frontera. No era ya una discusión sobre prioridades familiares, había indicios de delito. La revelación caló hondo. Presentamos el peritaje como parte de la causa y eso cambió la dinámica. Mark, que hasta entonces había sido beligerante, empezó a moverse con más cautela. Su abogado tanteó la posibilidad de negociar fuera de juicio. Por mi parte, mi posición nunca fue la de aniquilar a nadie, no buscaba la ruina de mi hermano. Lo que quería era que se respetara la voluntad de mis abuelos, que no se me pisoteasen mis derechos ni mi vida. Mi abogada propuso una mediación como primer paso. Advertimos que, si la otra parte persistía en la falsificación y la coacción, llevaríamos el caso hasta las últimas consecuencias. En paralelo a la vía legal, la vida privada explotó. Mis padres, que al principio habían tomado la postura de ayudemos a Mark porque tiene un bebé, tuvieron que escuchar a otros familiares y leer las pruebas que yo les había mostrado. No fue fácil. Las llamadas con mi madre fueron algunas de las conversaciones más duras: sollozos, argumentos, reproches, y finalmente una cosa que me dolió y me alivió a la vez: la admisión de que se habían equivocado en la manera de gestionar el tema. No fue una disculpa limpia ni inmediata, fue un proceso que incluyó discusiones acaloradas, mensajes que quedaban sin respuesta y una sensación general de que la familia estaba rota. La gente del barrio comenzó a enterarse. Un vecino mayor vino a casa un día solo para decirme en voz baja que mi abuelo siempre habló de eso en voz alta, que aquella casa era para que estuviera alguien que la cuidara como él lo cuidó. Esas pequeñas voces me sostuvieron en momentos en que los ánimos flaqueaban. Y a la vez, la presión pública llevó a que algunos conocidos que inicialmente habían sido neutrales comenzaran a llamarme para ofrecer su testimonio. Yo había sido el que, durante años, había pagado arreglos, había cuidado del jardín, había cambiado bombillas y había mantenido la casa viva. Todo eso contaminó la narrativa que Mark intentaba vender. Hubo episodios desagradables. Un día encontré la cerradura arañada, como si alguien hubiera intentado forzar la entrada. Otra vez llegaron cartas con tonos intimidatorios. Lo denuncié y la policía reforzó las medidas. Fueron semanas de tensión, de escuchar el timbre con miedo, de mirar por la ventana. Dormí mal, hice ejercicio para descargar la ansiedad y empecé a ir a terapia. No por debilidad, sino porque entender mis límites y poner palabras al estrés me ayudó a no reaccionar mal y a enfrentar con calma lo que había que hacer. La mediación con Mark fue un acto de desgaste emocional. Estuvimos en una sala con un mediador, abogados y un aire cortante. Mark habló con voz contenida, pero su argumento volvió a ser el mismo: la vida con un bebé es dura, necesitamos estabilidad.
Yo, por mi parte, hablé de respeto, de los acuerdos de mis abuelos, de mi trabajo y de cómo esa casa no era un simple recorrido familiar a repartir. Fue tenso, hubo reproches familiares encima de la mesa, y en un momento mi madre rompió a llorar. Al final, la mediación no cerró un acuerdo, cerró, eso sí, un mapa claro de lo que cada uno proponía. Mi abogada dejó claro que, si no había arreglo honesto, iríamos a juicio. Y fuimos a juicio. No voy a aburrirte con la jerga legal, pero sí te voy a contar que la vista oral fue un día largo y desnudo. Testificaron vecinos, contadores que acreditaron gastos en reformas a mi nombre, por supuesto, el perito o calígrafo que desmontó la supuesta renuncia. Hubo momentos en que miré a Mark y vi el agotamiento en sus ojos, y entendí que allí había también una persona herida. Eso no justificó sus actos, pero humanizó la escena. Tras varias semanas de deliberación, el juez falló a mi favor en lo esencial: la asignación de propiedad era válida y no había base suficiente para transferir la casa. Además, se abrió la pieza penal por la falsificación. Cuando el fallo llegó, lloré. No por triunfo sino por alivio. Había sido un proceso brutal, me costó relaciones, confianza y tranquilidad. Pero la casa seguía siendo mía, mis derechos estaban protegidos y, lo más importante, se había marcado un precedente en mi familia. No todo se soluciona con lágrimas escenificadas o con manipulación sentimental. Había consecuencias para la falsedad. Después del fallo, las cosas no cambiaron de la noche a la mañana, pero sí comenzaron a deslizarse hacia una nueva lógica. Lo que antes se respiraba como un pulso constante de tensión se volvió, poco a poco, un espacio donde era posible respirar sin estar a la defensiva cada minuto. Me di permiso para eso, para sentarme en el sofá y no revisar la puerta cada vez que sonaba, para invitar a un amigo a cenar y no pensar en si venía la familia a aprovecharse. Fue una sensación extraña, como recuperar un cuarto propio tras años de prestarlo sin preguntar. Mi relación con Mark quedó marcada, claro. Él pasó por una fase de negación y luego por una de vergüenza que a ratos creí sincera. Me llamó una vez para decir que sentía haberme fallado y que entendería si no quería verlo más. Le dije la verdad, que no necesitaba que me pidiera perdón en exceso, que necesitaba medidas. Pedí ciertas condiciones, que no volviera a intentar presionar a mis padres contra mí, que mantuviera la distancia cuando los ánimos se tensaran, sobre todo, que trabajara en su manera de pedir apoyo sin manipular. No fue un discurso heroico, fue una línea en la arena. No sé si lo entendió del todo, pero con el tiempo empezó a comportarse con más cautela. Jessica, por su parte, redujo mucho su presencia en redes y pidió disculpas públicas. Un texto corto, que muchos consideraron insuficiente. Yo no vivía para los aplausos ajenos, me bastó que el ruido bajase. Lo que más me costó fue la familia intermedia, mis padres. Con mi madre hubo días de ternura intercalados con estallidos. A medida que pasaban las semanas, ella venía a casa, se sentaba en la cocina y hablaba en voz baja. A veces me decía cosas que me dejaban helado, como no pensé que esto fuera a llegar tan lejos, o creí que hacíamos lo correcto. Le respondía con honestidad, lo correcto es preguntarme y respetar mi respuesta. Ella lloraba, se abrazaba a mí y luego, con la fragilidad que solo traen los arrepentimientos, pedía maneras de arreglarlo. No acepté todo de inmediato, el perdón, entendí, no es un interruptor, es un camino. Mis padres se apuntaron a terapia familiar, con reticencia primero, luego con mayor voluntad y empezaron a escuchar sin interrumpir, una habilidad que, para varios de ellos, era nueva. Alguna gente me preguntó si el dinero o el juicio me recompensaron. La respuesta es compleja. El veredicto alivió la carga legal y económica, claro, me permitió dejar de mirar a la cuenta corriente con miedo. Pero había otras pérdidas que el dinero no podía arreglar: la ingenuidad rota respecto a quiénes somos los unos para los otros, el calendario emocional con unas fechas tachadas para siempre, algunas llamadas que ya no se hacen. Esas heridas se curan a base de tiempo y de actos concretos: cumpleaños donde ya no se aceptan insinuaciones, fines de semana que planeo sin pedir permiso, y esa ampliación de mis límites que antes no tenía valor para sostener. Trabajé también en mi propia salud. La terapia me ayudó a poner nombre a algunos patrones familiares: la tendencia a priorizar la imagen del bienestar familiar por encima del bienestar real de sus miembros, la idea de que hacer por hacer tapa fallos estructurales, la costumbre de tomar decisiones desde la urgencia emocional sin contemplar el efecto en los demás. Aprendí a decir no sin culpa, a traducirlos no en explicaciones concretas, no puedo porque esto es lo que necesito, y a celebrar el pequeño milagro de que la gente, cuando se la trata con claridad, entiende o al menos respeta. Hubo consecuencias legales que marcaron un antes y un después. La pieza penal por la falsificación derivó en una sanción para la persona responsable de la firma falsa. No voy a hacer aquí el detalle público, el proceso es privado, y la comunidad nos miró distinto, algunos con alivio por la justicia aplicada, otros con curiosidad morbosa. Sí, la ciudad fue escenario de conversaciones en cafeterías y en colas del mercado,
La intimidad se volvió tema público durante un tiempo. Aún así, el hecho de que la justicia hubiera comprobado la falsedad y que se hubiera impuesto una sanción creó un efecto didáctico, que no todo vale cuando se trata del bien ajeno. Con Mark no regresamos a la cercanía de antes, quizá eso ya no era posible. Pero en algunas tardes paseé con él unas horas mientras su hijo daba sus primeros pasos, por seguridad suya y por mi propia decisión de no alimentar rencores permanentes. Fueron peísios silenciosos al principio, con conversaciones cortas que no buscaban rehacer el pasado sino aprender a vivir con él. A veces me resultaba difícil no soltar una media verdad, porque no viniste a hablar así cuando era más fácil, sin dramatizar ni manipular. Otras, el silencio decía más. Esos peísios me enseñaron que las relaciones familiares se pueden reconstruir, con condiciones y con límites, pero que el olvido no existe. Existe, en cambio, la convivencia con la memoria. Algunos familiares se retiraron, otros volvieron con timidez. Las reuniones familiares son ahora más cortas y menos propensas a que cualquier tema se convierta en un juicio público. Mis padres aprendieron a consultarme sin imponer, mi madre, en particular, cambió su costumbre de decidir por y ahora pregunta. Cuando me propuse organizar una cena al mes en la que cada quien puede exponer una necesidad, la familia lo tomó como una novedad que, con suerte, traerá ventajas, conversación formal y límites claros. No es perfecto, pero es progreso. En lo práctico, la casa volvió a ser lo que era, mi refugio. Hice arreglos menores, coloqué fotografías viejas de mis abuelos en lugares que siempre me gustaron, y comencé a usar la biblioteca como un lugar de estudio serio. También puse un pequeño rincón infantil con juguetes para cuando mis sobrinos o los hijos de primos vengan a visitarme. No lo hice como señal de buena voluntad, lo hice porque, a fin de cuentas, quiero que el hogar sea un sitio donde la familia pueda entrar sin que eso signifique invadir mi vida. Es posible equilibrar ambas cosas, solo requiere reglas. Aprendí, sobre todo, a no confundir la culpa con la responsabilidad. La culpa en mi familia solía ser una herramienta para modelar comportamientos. Si no haces X, te sentirás culpable. Yo cambié la narrativa. Si hay una responsabilidad compartida, se asume con acuerdos. Si no, cada cual protege su espacio. Esa frase me escuché decirla en voz alta varias veces. Proteger mi vida no me convierte en mala persona, me convierte en responsable de mi vida. Lo dije y lo practiqué. Hoy, unos meses después del peor capítulo, me siento más en calma. Hay visitas, llamadas y a veces todavía hay tensión. No voy a fingir que todo está completamente arreglado. Pero tengo una casa, mi casa, y, sobre todo, tengo la tranquilidad de que no la perdí por ceder a la presión emocional. También tengo una nueva forma de dialogar con mi familia, más clara y más firme. Si algo celebro, es que el conflicto nos forzó a hablar de temas que antes se barrían bajo la alfombra: legado, expectativas, límites y dónde empieza la generosidad y termina la explotación. Si algo saco de todo esto como lección práctica para quien lo lea, es esto: documenta, pon límites y pide ayuda legal cuando la manipulación roza lo delictivo. No tienes que destruir a nadie para protegerte, simplemente tienes que ser lo suficientemente consciente para no regalar tu vida por las apariencias. En mi caso, el precio fue alto en términos emocionales, pero también resultó ser un punto de inflexión para que mi familia viera que la solidaridad no puede ser una excusa para borrar la voluntad de otro.